El tema que me toca compartir con ustedes tiene como título El poder de un corazón apasionado. Amén. Quiero partir comentándoles una historia. Pero antes voy a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo el que tome el control. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Sabemos que tu presencia está en este lugar y queremos que sea ella la que tome el control de esta reunión, de este tema, de principio a fin. En esta hora menguamos para que seas tú hablando, Espíritu Santo, a través de mi persona. Toda la honra y la gloria siempre serán para ti, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Había un pequeño pueblo en África y vivía un hombre humilde llamado Kawam, conocido por su trabajo como agricultor. Aunque su vida era sencilla, Kawam tenía un corazón ardiente por Dios. Cada mañana antes de salir al campo pasaba horas, ¿no es cierto?, orando, pidiendo a Dios que bendijera su trabajo y diera la oportunidad de ser luz en su comunidad. A pesar de las dificultades que enfrentaba, como la sequía y la pobreza, Kawam nunca perdió su fe ni su entusiasmo. En lugar de quejarse, siempre agradecía a Dios por lo que tenía y buscaba maneras de compartir con los demás. Su pasión por Dios era evidente por cómo trataba a su familia, a sus vecinos e incluso a la gente que pasaba por ahí, ni siquiera sin conocerla. Con el tiempo, la gente comenzó a notar algo diferente en Kawam. Su alegría y su paz eran contagiosas y su vida sencilla, pero dedicada a Dios. Inspiró a otros a acercarse a la fe. Lo que comenzó con un pequeño grupo de oración en la casa de Kawam se convirtió en una comunidad vibrante que ayudaba a los necesitados, educaba a los niños y apoyaba a los agricultores locales en el tiempo de dificultad. A pesar de no tener grandes recursos, la fe y la pasión de Kawam por Dios movilizaron a todo el pueblo, transformando en un lugar de esperanza y unidad. Con el tiempo, otros pueblos cercanos empezaron a notar el cambio en la comunidad de Kawam y quisieron saber qué sucedía. Así es que se acercaron a ver qué era lo que pasaba en ese lugar. Y descubrieron que el secreto no estaba en la riqueza. Descubrieron que era un corazón apasionado de un hombre que amaba a Dios profundamente. Ahora, ¿qué quiere el Señor enseñarnos con esta historia en esta mañana? Primero, que no necesitamos ser hombres prominentes, hombres acaudalados, tener bienes, vehículos, recursos para tener, ¿no es cierto?, para hacer una diferencia. Que basta con un corazón apasionado por Dios, tiene el poder para transformar vidas, para transformar tu hogar, para transformar tu entorno e incluso para transformar el mundo. Amén. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando tú y yo nos determinamos a vivir con esa misma pasión. Es ahí cuando Dios nos va a usar para ser totalmente funcionales dentro del reino de Dios. Amén. Entonces, es en ese momento que nos va a usar para cumplir sus propósitos de manera que nunca imaginamos. Amén. Y así podremos ser hombres que impactemos este mundo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está produciendo lo contrario dentro de la iglesia? Existen muchos factores y estrategias que Satanás usará para apagar esa pasión por Dios. Estas tácticas están diseñadas
tan minuciosamente que nosotros no nos damos cuenta, pero nos distrae, nos desanima, nos debilita la relación con Dios. Amén. El primer punto es la distracción. El libro de Mateo, capítulo 21, versos 18 y 19, dice así, se los leo en el nombre del Señor, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Amén. Podemos notar que Jesús, de camino a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera que no estaba en el camino, estaba cerca del camino, ¿no es cierto? Esto lo desvió del camino, lo desenfocó, lo distrajo. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Que el hambre siempre nos va a sacar del camino. Siempre. Porque el hambre tipifica la necesidad. Mira, el libro de Mateo 4, versos 2 y 3 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el verso 3 dice: y vino el tentador. Entonces, ¿cuándo aparece el tentador? Cuando tenemos hambre. ¿Y el hambre qué tipifica? La necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo identifica tu necesidad. Y es por eso que él aparece. ¿Para qué? Para distraerte, para crear cosas ilusorias. Como la higuera. Él la vio desde lejos y pensó que tenía fruto. Lo sacó del camino, lo distrajo, lo desenfocó. Amén. Hoy nosotros podemos ver que todas las cosas están a la venta. Vemos la televisión, las noticias, e incluso los jueces están a la venta. Pero hay una cosa que no está a la venta: el tiempo. Usted no puede ir a la farmacia y deme 2 horas de tiempo. No. El tiempo se va y se fue, se perdió. Amén. Entonces, Satanás usa la distracción del mundo para desviar nuestra atención de Dios y así perder tiempo. Jesús luego se enojó, ¿no es cierto?, y maldijo la higuera. Tal vez se enojó, ¿no es cierto? Hay muchas veces que este pasaje lo usan por el fruto, pero esto es lo que me revela a mí el Señor. Él se enojó porque lo hizo perder tiempo, lo distrajo, lo desenfocó, lo sacó del camino. Y es así como sucede con todos nosotros. Amén. ¿Cómo? Nos sobrecarga de trabajo. Nos sobrecarga de trabajo. Yo he visto en muchas situaciones a hermanos que están apasionados por Dios, están trabajando en las cosas de Dios y de repente le apareció un trabajo de lunes a domingo. Y como nosotros estamos apasionados más por la plata que por las cosas de Dios, no, esta es una bendición del Señor, así que yo no me la pierdo, ¿verdad? Y resulta que después está más frío que canille muerto. ¿Por qué? Porque se acabó la pasión. Amén. Entonces, Satanás es muy astuto, nos sobrecarga de trabajo, responsabilidades, entretenimientos, preocupaciones y otras ocupaciones que ocupan nuestro tiempo. Amén. El desánimo, otro punto importante. ¿Cómo logra Satanás desanimarnos? Haciendo que nos enfoquemos en nuestras fallas. Yo muchas veces, tiempo atrás, uno comete errores y cuando iba a orar, el enemigo venía y me decía: ¿cómo vaya a venir de nuevo con el mismo cuento? ¿No es cierto? Entonces te trabaja la mente. Te trabaja la mente. Y eso, el enemigo viene a desanimarte. De esa manera te desanima. Amén. En nuestros errores y debilidades nos hace recordar nuestros errores. Oye, si ayer viniste con el mismo cuento y ahora de nuevo vaya a pedir perdón por lo mismo. Amén. Entonces, haciéndonos sentir que no somos dignos. ¿Quién ha ido a orar
y no se ha sentido digno de presentarse delante del Señor. Amén. Nos recuerda constantemente en nuestras caídas, errores en nuestra fe o los problemas que enfrentamos, haciéndonos dudar de la gracia de Dios. Como resultado nos lleva a la desesperanza y a pensar que seguir a Dios con pasión es inútil e inalcanzable. Amén. El otro punto, la tentación y el pecado. Satanás utiliza la tentación, ¿no es cierto?, como una herramienta poderosa. ¿Para qué? Para llevarnos al pecado. Ojo que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Amén. Entonces, ahora, el pecado no confeso, el pecado no resuelto, el pecado oculto, son los más usados por Satanás. Ya que sabe que esto crea una barrera entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque el cielo funciona bajo legalidad. Amén. Y de esta forma se nos va pagando nuestra pasión. Amén. También está la corriente del mundo. Satanás intenta llenar nuestro corazón con deseos temporales. Nos seduce para que busquemos satisfacciones o posesiones materiales, poder, placer, reconocimiento. Buscamos éxito financiero, reconocimiento social, placer. Como iglesia nosotros necesitamos entender que nuestra bendición no proviene del mundo. Nuestra provisión viene de Dios. Tu bendición no está allá afuera, está acá dentro del reino. Es ahí donde está. Por eso que el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios. Y lo demás va por añadidura. Pero nosotros hemos perdido mucho tiempo buscando las cosas fuera del reino. Cuando tú estás dentro del reino, todo lo que está en el reino, tú tienes acceso. Y ahí está tu bendición, no allá afuera. Amén. Por esta razón somos atrasados por la corriente, somos arrastrados por la corriente, porque buscamos equivocadamente. El temor. El temor es una de las emociones más poderosas que puede afectar al ser humano desde tiempo antiguo. El libro de Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Cuando una persona vive con temor a las opiniones, al juicio, a las acciones, ¿no es cierto?, se encuentra atrapada, como si estuviera en un lazo. El lazo, ¿sabes lo que representa? Una trampa. Es una trampa. Estorba el avance. Nos limita. Amén. También está la duda e inseguridad. Si una fe ferviente puede surgir dudas e inseguridades sobre la validez de la fe y las promesas de Dios, esto puede llevar a la falta de confianza en su guía y protección. Mira, te voy a nombrar algunas. La falta de confianza en uno mismo, el autoestima, te crean dudas. Las experiencias pasadas negativas, el miedo al fracaso o al rechazo, la comparación con otros. Nosotros no nos podemos comparar. Yo no me puedo comparar al apóstol Luis porque él es rubio, de ojos azules, ¿no es cierto? Estoy lejos de llegar ahí, entonces nosotros no podemos hacer comparaciones porque cada uno tiene lo de cada uno. Amén. Falta de conocimiento o preparación, estrés, fatiga. El no delegar, cuando no delegamos, crea y produce fatiga mental. La falta de objetivos claros, la desconexión espiritual. Amén. Ahora, ¿cómo podemos tener el poder de un corazón apasionado? Mira, el poder de un corazón apasionado por Dios proviene de varios factores clave. Yo solamente voy a mencionar 3 que creo que son los más importantes. Primero, hombres disponibles. Isaías, versos 6 y 8. Versículo 6, capítulo 6, verso 8.
Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Como iglesia necesitamos entender que Dios no está buscando preparados, no está buscando perfección, no está buscando suficiente. Lo que Dios está buscando es hombres que estén disponibles para trabajar en la obra de Dios. Amén. Ser una persona dispuesta significa estar sumido a la voluntad de Dios. Esto significa decir que si Dios incluso, mira, cuando no estamos completamente, te lo voy a decir así, mira, muchas veces Dios nos va a usar, va a querer hacer algo con nosotros que nosotros no entendemos. No entendemos. Cuando nos pide ir en contra de nuestros propios deseos. Eso es ser un hombre que está disponible. Mira, Moisés, aunque inicialmente dudó por sus habilidades que él tenía, ¿no es cierto? Finalmente él estuvo dispuesto y asumió, ¿verdad? Entonces, algunos aspectos clave sobre lo que el hombre dispuesto puede hacer cuando Dios llama es cumplir propósitos divinos. Ser una bendición para otros, ser transformado por Dios, guía a otros hacia Dios, realizar proezas espirituales, expandir el reino de Dios, llevar esperanzas en medio de la adversidad, vivir una vida con propósito y plenitud. Ahora, te hago una pregunta: ¿cuántos disponibles hay hoy acá en este lugar? ¿Cuántos están disponibles? Ahora, déjame decirte algo. La disposición va de la mano con la obediencia y la acción. Ese es el otro punto. Obediencia y acción. Mira, siguiendo el tema del hombre dispuesto llamado a Dios, ¿no es cierto? Es clave entender cómo la obediencia y la acción están profundamente conectadas una con la otra. La disposición es el primer paso. Pero para que el propósito de Dios se cumpla, debe ir acompañada de la obediencia y la acción. Amén. Santiago capítulo 2, verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Amén. Entonces la verdadera obediencia se expresa a través de lo que hacemos, no de lo que decimos. Mira, existe una parábola, ¿cierto?, que está en Mateo 21, del 28 al 31, no la vamos a leer. Pero Jesús cuenta la historia de un padre que tiene 2 hijos, ¿verdad? Tiene 2 hijos. El padre le pide a ambos que vayan a trabajar. El primero, ¿qué le dice? No quiero, pero luego va. Y el segundo le dice que sí, pero no va. Jesús luego les pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? La respuesta correcta es el primero, ya que inicialmente dijo que no, pero finalmente hubo obediencia. ¿No es cierto? Mira, el primer hijo representa a las personas que inicialmente rechazan la voluntad de Dios o viven en desobediencia, pero luego se arrepienten y terminan obedeciendo. Este es un acto de obediencia verdadero porque a pesar de las palabras iniciales, sus acciones finales, ¿no es cierto?, cumplieron la voluntad del Padre. El segundo hijo representa a las personas que profesan obediencia y compromiso con Dios de palabra, pero no actúan con consecuencia. Aunque su respuesta verbal fue correcta, su falta de acción demuestra una desobediencia encubierta. Ahora viene la pregunta: ¿cuál de los 2 hijos somos nosotros? ¿El primero?
Esto es para que usted pueda reflexionar. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En qué posición estamos? Porque muchas veces los pastores nos dicen hay que hacer esto y decimos, sí, pastor, amén, y no lo hacemos. Entonces, la pregunta es, ¿el que dice no y finalmente obedece? ¿O el que dice sí, apóstol David, y después no hace nada? Tarea para la casa, amén. El otro punto, fervor en la oración. Quiero que Santiago, capítulo 5, verso 16, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. La palabra ferviente aquí subraya la idea de una oración que no es superficial, sino profunda y llena de pasión, hecha con fe. Amén. Como iglesia es necesario que nosotros entendamos lo siguiente. Ustedes saben que el enemigo no le teme al predicador. El enemigo no le teme al que se congrega. No le teme al evangelista. El enemigo, ¿sabe a quién le teme? Al que se pone de rodillas, al que ora fervientemente. Amén. Ustedes saben cómo llegan los avivamientos. Con oración. Si no hay oración, no hay nada. Ustedes saben cómo se abren los cielos cuando hay oración. Ustedes saben cómo el profeta hizo llover con una oración ferviente. En lo espiritual, ustedes saben cómo se abren las puertas y se cierran las puertas con oración. Entonces, si nosotros queremos tener un ministerio fructífero, una familia bien cimentada, debemos tener en cuenta estos 3 puntos. La disposición, obediencia con acción y la oración ferviente. Amén. Ahora, la pregunta. Hoy día venimos llenos de preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto oramos? 30 minutos. A ver. Que levanten la mano, sin miedo, si aquí estamos. Estamos súper bien. ¿Cuánto oran una hora? Levanten la mano, sin miedo. Una horita. ¿Cuánto oran una horita? Una horita. Quiero que me acompañen al libro de Mateo 26:40. Lo voy a leer en la versión Arca Fernández. Dice así, Jesús hablándole a los apóstoles, dice, ¿ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo? Y yo busqué la palabra, ¿qué quiere decir ni siquiera? La palabra ni siquiera se utiliza para enfatizar la negación de una acción o hecho, indicando que ni la más mínima parte de algo ha ocurrido o se ha cumplido. Se usa para dar más fuerza a una idea negativa, mostrando que ni lo más básico o esperado sucedió. Mira, te voy a dar un ejemplo. No hizo nada en el examen, ni siquiera escribió su nombre. ¿Qué te dice eso? Enfatiza que no solo no respondió a las preguntas, sino que ni siquiera realizó lo más sencillo, que escribir el nombre de él. Qué importante es la oración. Cuando Jesús les dice esto, ni siquiera pudieron orar, velar una hora conmigo. Para mí está diciendo que esa hora es el piso. Es lo más mínimo que podemos orar, una hora. Y cuando no hay oración estamos secos. Hay sequía. Estamos más secos que la caña de camello. Porque no hay oración. No le damos importancia a la oración. Necesitamos orar, iglesia. El último retiro esto estaba lleno. Hoy usted puede ver por qué.
no hay disposición, no hay obediencia con acción, menos oración. Entonces es importante, iglesia, que empecemos a orar, a interceder, levantarse, darle el tiempo. Amén. Amén. Así es que para que sepa que la hora es el mínimo, el piso, y de ahí para arriba tenemos que empezar. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un corazón apasionado por Dios? El libro de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42, dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Predicar la dedicación diaria de los apóstoles a su misión es un desafío para la iglesia de este siglo. Es un desafío, porque ellos sí que eran apasionados. Mira, quiero contarte, el otro día veía, ¿quién conoce a Michael Jordan? El otro día él contaba que he fallado más de 9.000 tiros, dijo. 9.000 tiros. He perdido más de 300 juegos. Me escogieron para lanzar el último tiro más de 26 veces y fallé. Pero él tenía una pasión, que era lo que él hacía. Y por esa pasión él llegó a ser el mejor del mundo, el mejor basquetbolista del mundo. Y hay muchos ejemplos más que podemos ver. Pero el que más me llama la atención es Usain Bolt. Se preparó toda su vida para correr 10 segundos. 10 segundos dura, ni siquiera 10 segundos. Porque él corre los 100 metros planos y cada vez se iba mejorando él mismo. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía pasión por lo que hacía. Hoy en la iglesia no está esa pasión. No existe esa pasión. Necesitamos volver al diseño original. Necesitamos volver a cómo se movía la iglesia primitiva. Hoy nosotros ponemos muchas excusas, nos excusamos bastante. Somos desobedientes. Y así no vamos a llegar a ningún lado, a ningún lugar. Hoy las iglesias no crecen. ¿Por qué no crecen? Todos crecen, menos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Necesitamos enfocarnos. Estamos desenfocados. Nos conformamos con lo que hay. Tenemos que ir por más. El Señor tiene mucho más para cada uno de nosotros. Tiene más para cada uno de nosotros. Cuando Abraham, ¿no es cierto?, Dios le dijo: ven, sube y mira, ¿no es cierto? Él miró lo que él podía ver y todo eso se lo dio. Pero si Abraham hubiese tenido un helicóptero y hubiese subido más arriba, entonces lo que nosotros vemos es lo que vamos a alcanzar. Lo que nosotros vemos en visiones es lo que nosotros vamos a alcanzar. Pero debemos trabajar para ello. Debemos ser hombres apasionados por Dios. Debemos ser apasionados por Dios. Hoy nos conformamos con ir a la iglesia el día domingo y no, que trabajen los demás. Que vaya el pastor a predicar, que vaya él a evangelizar. Yo no puedo. Siempre nos excusamos. Los retiros, todas estas cosas se hacen con tiempo. Y ni así nos organizamos. Ni así. Amén. Las mujeres van muy por encima de nosotros. La semana pasada fui y miré
100, así como jugando. Y nosotros no hay ni 50, ni la mitad. ¿Cuántos vinieron solos? ¿Invitaron a alguien? Nos preocupamos de nosotros, ¿no? Amén. Entonces, los apóstoles habían sido arrestados, azotados, ¿no es cierto?, por predicar el evangelio. Pero ellos se levantaban y salían gozosos, les pegaban y se sacudían y vamos dando y se paraban en la esquina de nuevo y iban a predicar. Eso es tener pasión. Nosotros estamos lejos de eso. Hoy día golpeamos una puerta y sale un vecino. No vamos más. Es parte de, amén. Esto no detuvo la misión, porque la iglesia crecía de una manera sobrenatural. Crecían y crecían y crecían, ¿verdad? Cuando los llevaban ahí al Coliseo, hasta los soldados romanos se convertían, porque los hombres cantaban y oraban. Amén. Entonces, a pesar de la amenaza, el sufrimiento, ellos continuaron enseñando y predicando. Este versículo resalta la persistencia y el compromiso, la pasión que tenían los apóstoles. La iglesia primitiva estaba en una etapa de rápido crecimiento y expansión. Crecía mucho, a pesar de enfrentar persecución, dificultades. Esa pasión nunca se acabó. Cuando veía la película de el apóstol Pablo, hay una escena donde a los cristianos los colgaban ahí en las calles, los quemaban y ardían ahí en las calles, pero aún ellos seguían. No había temor, no había nada, solamente el amor y la pasión por Cristo. Imagínate hoy si esto sucediera, ese tipo de persecución en este tiempo. Estaríamos escondidos en la casa. Saldríamos a puro comprar el pan y a fondearse. No, nos falta mucho, iglesia. Amén. Las personas con un corazón apasionado por Dios suelen comprometerse más con la iglesia y el ministerio. Esto se refleja con la dedicación, el servicio, la enseñanza, el querer enseñar, el adorar, el discipular. Amén. Cuando el liderazgo y los miembros de una iglesia tienen corazones apasionados, podemos impactar espiritualmente. Amén. La vida de los demás también son transformadas. Se nota en el crecimiento. Yo tengo un hermano que cuando llegó, él no quería nada, él solamente quería estar ahí nomás. E incluso, es más, dejaba a la señora y se iba. Hoy tengo que quitarle el micrófono, porque el hombre predica, le gusta. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Necesito que haga esto. Va y lo hace. Mira, el domingo te toca predicar. Tengo que trabajar sábado y domingo. Ya, pero no se preocupe, pastor. ¿Sabe qué? Yo voy a la iglesia el día domingo y después me voy a trabajar. Él trabaja en el hospital. Es el que corta la cola. Entonces el hombre a veces tiene, por ejemplo, este fin de semana tenía que trabajar sábado y domingo. Pero él dijo, no, yo voy a ir, predico y después voy a la reunión en la mañana y después me voy a trabajar. Entonces tú ves el crecimiento, lo que el Señor ha hecho, la transformación, la pasión que Él tiene. Porque si no existiera esa pasión, Él simplemente me dice, no, pastor, no puedo porque tengo que trabajar. Corta. Amén. Entonces, las personas con corazón apasionado se convierten en testimonios vivos del amor de Dios. Y esto impulsa al evangelismo. En resumen, un corazón apasionado por Dios
es una semilla que produce fruto abundante dentro de un ministerio, una iglesia, llevando, ¿no es cierto?, una comunidad fuerte, comprometida, así como Caguán. Mira, llevamos mucho tiempo orando por algo que el Señor, que siempre hemos tenido dentro. Siempre oramos al Señor por algo que Él ya lo puso dentro de nosotros. Nosotros somos vasijas de Dios, ¿no es cierto? El libro de Corintios, capítulo 4, verso 7, lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Somos vasijas de Dios y por mucho tiempo hemos estado orando para que el Señor nos dé lo que Él ya nos puso dentro de nosotros. Todo eso está dentro de nosotros. La pasión está dentro de nosotros. Los dones, el Espíritu Santo, Cristo mora en ti. Mira lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ¿quién? En vosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que somos vasos frágiles, pero Cristo está en nosotros. Y todo está dentro de nosotros. Es cosa que nosotros nos determinemos a trabajar, a que nos apasionemos. Pero todo está ahí. He escuchado muchas veces cuando, hermano, hay que ministrar, hay que coordinar. No, es que no estoy preparado. Si el Señor, tú tienes que prepararte y el Señor te va a usar. Él es el que va a hablar a través de ti. Porque Él mora en ti, el Espíritu Santo está en ti y si Él lo prometió, así va a ser. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Todos tenemos dones. Cada uno según el don que ha recibido, ya lo recibió. Ya lo recibió, hermano. Segunda de Timoteo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está ¿dónde? ¿Dónde está? Está dentro de nosotros. Aquí vemos que Dios ha colocado recursos espirituales dentro de nosotros. Y nosotros seguimos orando para que estos recursos espirituales el Señor nos dé. Si ya está todo dentro de nosotros. Tenemos que empezar a orar, a trabajar. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 27. Palabra de Dios para todos. Dice: porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da esperanza de disfrutar la grandeza de Dios. Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creemos? ¿Le creemos a Dios o no? Tenemos que tomarlo de estas palabras, de estas promesas. Si Él está en nosotros. Él mora en nosotros. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa?
Necesitamos avanzar. Amén.